El día comenzó con tensión. Las pantallas de la empresa mostraban cifras en rojo, los pasillos se llenaban de pasos rápidos y los directivos hablaban en voz baja, como si temieran que sus palabras encendieran algo peor. En medio de ese caos silencioso estaba ella, Ana. La mujer que llegaba antes que todos, la que limpiaba lo que otros dejaban atrás, la que siempre ofrecía una sonrisa aunque nadie se detuviera a verla. Ese día, mientras el edificio temblaba por dentro, el CEO, el mismo que semanas atrás la había humillado delante de su equipo, caminaba nervioso por primera vez. Pero aún así, no la vio como persona, solo como alguien que estorbaba. Lo que él nunca imaginó es que sería precisamente Ana quien tendría en sus manos la única información capaz de frenar la caída de la empresa. Un detalle pequeño, casi accidental, que ella había visto sin querer. Antes de llegar a ese momento, hubo miradas frías, palabras que dolieron y un instante en el que ella casi se quebró frente a toda la oficina. Ese gesto de desprecio, tan cotidiano e injusto, fue el punto de partida. Y esta es la historia de cómo la persona más subestimada terminó teniendo el poder que nadie vio venir. Ana siempre llegaba antes de que amaneciera por completo. Cuando el autobús se detenía frente al edificio de vidrio azul, aún hacía frío y la ciudad parecía despertar a medias. Bajaba con su bolso gastado apretado contra el pecho. El cierre no funcionaba bien y los zapatos ya mostraban el desgaste de años de uso. Caminaba con pasos suaves sobre el mármol de la entrada. «Buenos días, señor Roberto», decía, siempre con amabilidad. El guardia respondía sin levantar mucho la vista. Ana cruzaba el lobby, sintiendo el contraste de siempre. Un espacio lleno de luz, muebles elegantes, olor a café caro, y ella, con su uniforme sencillo, tratando de avanzar sin llamar la atención. En el vestidor del personal de limpieza, un cuarto pequeño y sin ventanas, abría su casillero. Allí tenía una foto de su hijo y una nota arrugada. «Mamá, un día vas a descansar». Se ponía el uniforme azul, se recogía el cabello y respiraba profundo antes de empezar. Había momentos en los que pensaba cómo sería su vida si no hubiera dejado la escuela para cuidar a su madre. Pero apartaba esas ideas rápido. Había mucho por hacer. A las 7, los primeros empleados llegaban con café en mano. Ana limpiaba escritorios, moviéndose con cuidado. Le gustaba observar los pequeños objetos que la gente dejaba. Una foto familiar, un cactus diminuto, una frase motivacional pegada en una taza. Siempre se detenía un segundo frente a una fotografía. Una joven graduándose junto a su padre. Ese cuadro le despertaba una mezcla de ternura y nostalgia. «Ana», saludó uno de los jóvenes. «Como siempre, dejaste todo perfecto». Lo decía con buena intención, pero en un tono que la hacía sentir pequeña. «Buen día, chicos», respondía ella, con su sonrisa habitual. Ellos seguían hablando de promociones, bonos y viajes. Ana escuchaba sin querer, pensando en lo diferente que era su mundo. Su supervisora la llamó temprano. «Ana, hoy vas al piso 18. Hay reunión importante. Hazlo con cuidado». El piso 18 siempre imponía respeto. Era el centro del poder. Alfombras gruesas, muebles elegantes, silencio absoluto. Entró al ascensor de servicio y sintió un nudo en el estómago mientras subía. 14, 15, 16, 17, 18. Al llegar, el aire era más frío. Las oficinas estaban impecables y cada sonido parecía fuera de lugar. Luciana, la secretaria del CEO, se acercó revisando su tablet. «¿Quién autorizó que limpiaras ahora?», preguntó con tono seco. «Me enviaron para dejar todo listo», respondió Ana, sin levantar demasiado la voz. «Pues termina rápido», dijo Luciana. «Y por favor, procura no dejar nada fuera de lugar».
Ana solo asintió. Era mejor no responder. Mientras limpiaba la sala de reuniones, escuchó pasos firmes detrás. Marcelo, el CEO, avanzaba rodeado de gerentes. Traje impecable, postura segura, expresión concentrada. Era el tipo de persona que parecía cargar autoridad sin esfuerzo. Ana se hizo a un lado de inmediato, casi pegada a la pared. Él la miró de reojo y frunció ligeramente el ceño. Se ajustó el puño del traje. Sacudió una pequeña pelusa inexistente, como si su presencia lo incomodara. «Luciana», dijo sin detenerse, «asegúrate de que el personal de servicios no esté aquí cuando haya reuniones importantes». Lo dijo sin bajar la voz, sin detener el paso. Una risa breve de Luciana reforzó la humillación. Ana sintió un calor incómodo en el pecho. Se mordió el labio y bajó la mirada. «Disculpe», murmuró, aunque nadie la escuchó. El comentario quedó flotando en su mente como una mancha imposible de borrar. Desde una oficina cercana, un analista financiero había visto la escena. No intervino, pero su gesto se tensó por un instante. Pensó que Ana debía escuchar y ver más cosas de las que cualquiera imaginaba. Luego volvió a su computadora. Los números caían sin pausa. De vuelta en los pisos inferiores, Ana siguió trabajando. Ese día escuchó fragmentos de conversaciones que antes no habría retenido. El informe trimestral viene complicado. Los inversionistas están inquietos. Si algo de esto se filtra, habrá consecuencias. Mientras vaciaba un cesto en una oficina, un papel mal triturado llamó su atención. Una frase incompleta decía: «Riesgo de auditoría inmediata si la pérdida supera el 40%. Ana sintió un leve escalofrío. No entendía cifras técnicas, pero sí reconocía el tono de preocupación que se estaba extendiendo. Guardó ese detalle en su memoria sin entender aún su importancia. Al terminar su turno, salió al atardecer. Miró el edificio de vidrio desde la calle y pensó en lo fácil que era para algunos humillar sin darse cuenta. En el autobús, apoyó la frente en la ventana fría. La escena con el CEO volvió a su mente. El gesto, la frase, la risa contenida. Y entonces surgió una pregunta que llevaba años sin permitirse. ¿Hasta cuándo voy a dejar que me traten así? No tenía respuesta. Pero ese día había marcado un antes y un después. Porque, sin saberlo, el hombre que la humilló era el mismo que pronto dependería de ella. Los días siguientes parecieron tranquilos, pero Ana notaba algo distinto. Era una tensión ligera, casi invisible, como cuando el clima cambia antes de una tormenta. Los pasillos estaban más silenciosos, las miradas más tensas, y las puertas de algunas oficinas permanecían cerradas más tiempo del habitual. No era fácil de identificar, pero ella veía los detalles. Siempre los veía. En contabilidad, los empleados hablaban menos. En recursos humanos, las impresoras trabajaban sin pausa, y en los pisos altos los movimientos eran breves y cuidadosos, como si todos evitaran llamar demasiado la atención. Ana no entendía cifras ni reportes, pero sabía reconocer cuando algo preocupante empezaba a tomar forma. 3 días después del incidente con el CEO, Ana entró a una sala de descanso poco usada. Apenas abrió la puerta, escuchó 2 voces al otro lado. «Estamos muy cerca del límite», dijo un hombre en voz baja. «¿Tan grave es?», preguntó una mujer. «Sí, si los números no cierran esta semana, los bancos podrían intervenir. Las proyecciones no están dando». Ana se detuvo sin hacer ruido. No quería interrumpir, pero tampoco quería entrar de golpe. «¿Y qué piensa hacer Marcelo?», preguntó la mujer. «Nadie lo sabe. Está presionando a todos, pero los números no cambian por presión». Hubo un breve silencio.
Se escuchó un suspiro. Ana empujó la puerta con suavidad. «Buenos días», dijo, entrando con naturalidad. Los dos empleados se acomodaron de inmediato, como si no esperaran a nadie. Ella comenzó a limpiar sin mirar en su dirección, manteniendo su rutina. Pero la frase «bancos podrían intervenir» quedó resonando en su mente. Recordó, sin querer, aquel documento mal triturado que había visto antes. Auditoría inmediata si la pérdida supera el 40%. Las piezas aún no formaban un todo, pero ya no eran simples coincidencias. Más tarde, mientras limpiaba un baño del piso 10, las palabras del CEO volvieron a su memoria. «Que el personal de servicios no esté aquí». Era increíble cómo una frase corta podía quedarse atrapada tanto tiempo. Ana frotaba el piso con movimientos automáticos, pero la mente seguía repitiendo ese tono frío y distante. No le gustaba admitirlo, pero había dolido. Una compañera entró. «¿Todo bien, Ana? Te veo callada». «Sí, solo cansada», respondió sin detenerse. Esa era su forma de evitar preguntas. El cansancio siempre era una respuesta segura. Antes de terminar el turno, su supervisora la llamó. «Mañana quiero que te quedes un poco más en los pisos altos. Hay movimiento de última hora». Ana asintió. El piso 18 siempre la ponía tensa, pero no podía decir que no. Más tarde, mientras caminaba hacia el ascensor, pasó frente a una pantalla encendida. Mostraba un gráfico descendiendo en rojo. No sabía leerlo, pero algo en esa pendiente la inquietó. Era una caída constante, marcada, como si no tuviera freno. Esa imagen se le quedó grabada. En el autobús, apoyó la cabeza contra la ventana. Las luces de la ciudad pasaban rápido, y su mente volvía a los fragmentos escuchados durante el día. No quiere que se filtre. Si no cierra esta semana, intervención, pérdida mayor al 40%. Eran palabras sueltas, pero juntas tomaban un peso distinto. Al llegar a casa, encontró a su hijo dormido sobre la mesa, con los cuadernos abiertos. Ana lo cubrió con una manta, con ese cariño discreto que la acompañaba siempre. En su cuaderno había una frase subrayada: «Si ves algo que otros no ven, no lo ignores». No sabía si era tarea, una cita o algo que él mismo había escrito, pero la leyó con atención. Le hizo sentido. No sabía por qué, pero le hizo sentido. Se sentó un momento en silencio. El día había sido largo y la empresa parecía un lugar donde todos escondían algo. Sin buscarlo, pensó, tal vez pueda hacer algo. No sabía qué ni cómo. Solo sabía que ya no podía ignorar lo que estaba viendo. La tensión en la empresa crecía sin detenerse, y Ana avanzaba hacia el centro de algo que pronto la cambiaría para siempre. Ana llegó un poco antes de lo habitual. El cielo estaba nublado y el edificio de vidrio tenía un tono gris que lo hacía ver más serio de lo normal. Ese ambiente, quieto y pesado, le recordó una mañana del pasado, cuando su madre amaneció más débil, y Ana sintió que el día traería algo difícil sin que nadie lo dijera. Esa misma sensación la acompañaba ahora. En el vestidor se recogió el cabello y miró un instante la nota de su hijo. «Si ves algo que otros no ven, no lo ignores». Esa frase seguía rondándole la mente desde el día anterior. Respiró hondo y salió. Cuando llegó la hora de subir al piso 18, tomó el carrito de limpieza y caminó hacia el ascensor de servicio. El pasillo estaba más silencioso que de costumbre. Incluso los sonidos parecían apagados. Entró al ascensor. Las puertas se cerraron con un eco leve. El ascenso fue lento y estable. 14, 15, 16, 17, 18. Cuando las puertas se abrieron, el piso entero parecía detenido en el tiempo. Ana empujó el carrito despacio. El piso 18, que solía ser impecable, tenía un desorden inusual.
Tazas de café a medio terminar, documentos abiertos sobre escritorios, sillas movidas, abrigos colgados a la prisa, pantallas encendidas con gráficos detenidos. Era como si todos hubieran salido rápido, dejando rastros de una reunión tensa. Un gerente pasó con prisa. Tenía el teléfono en la mano y la mirada fija al frente. «Necesito ese informe ahora mismo», dijo, sin detenerse. Ana siguió su camino hasta la sala de reuniones. La encontró vacía, con el proyector encendido y una diapositiva congelada. Una línea roja descendía en la pantalla. Otra señal más. Continuó limpiando. Mientras acomodaba la mesa, escuchó pasos firmes acercándose. Se giró. Era Marcelo. Entró solo, con el saco desabrochado y el gesto cansado. Ana dio un paso a un lado de manera natural. Él la miró, pero sin la frialdad del otro día. «¿Quién autorizó la limpieza ahora?», preguntó, aunque su tono sonó más preocupado que molesto. Ana contestó con calma. «Me enviaron de mantenimiento, señor. No tardaré». Marcelo asintió. Un gesto breve, casi automático. Caminó hacia el proyector y cambió la diapositiva. Otra gráfica en rojo. Otra caída. Ana continuó su trabajo, sin interrumpir. Marcelo soltó un suspiro largo, un suspiro que parecía escapar después de días de tensión. Marcelo se acercó a la ventana, apoyó la mano en el vidrio y miró la ciudad en silencio. Ana nunca lo había visto así. Siempre lo veía firme, seguro, avanzando rápido. Pero en ese momento parecía detenido. Ella siguió limpiando, aunque sintió un impulso natural de apartar la mirada. Aún así, notó algo. El peso en sus hombros, la forma en que respiraba, el silencio que dejaba. Marcelo habló sin girarse. A veces hizo una pausa breve. Las cosas no salen como se planean. Ana no respondió. Sabía que no tenía que hacerlo. Él caminó de vuelta a la mesa y pasó la mano por el borde, como si buscara ordenar algo que no podía controlar. «Ese informe tiene que estar a primera hora», murmuró para sí mismo. Ana levantó la vista un instante. Sus miradas se cruzaron. Marcelo la bajó casi de inmediato. Fue un gesto rápido, pero humano. Un gesto que Ana no había visto en él antes. Un asistente entró de repente. «Señor Marcelo, los inversionistas ya están conectados. Piden explicaciones urgentes». Marcelo se incorporó. Se ajustó el saco, enderezó la postura y recuperó su expresión habitual. «Voy», dijo. Salió sin mirar atrás. La sala quedó en silencio. El proyector seguía mostrando la gráfica descendente. Pero lo que más pesaba en la mente de Ana no era la imagen. Era la forma en que Marcelo había suspirado. Ese instante breve en el que dejó ver preocupación. Ana terminó su tarea, apagó las luces y regresó al ascensor. En el vestidor, mientras guardaba sus cosas, sintió que ese día había sido diferente. La empresa estaba entrando en una fase delicada. Todos lo sabían. Y, aunque nadie lo dijera, ella también lo sabía. Esa tarde, en el autobús, se recostó en la ventana. El movimiento suave la ayudaba a ordenar sus ideas. Pensó en la gráfica, en la sala desordenada, en la frase que Marcelo no terminó, en esa mirada que evitó, y entendió algo con claridad. La caída ya había empezado, y sin proponérselo, ella estaba en el centro de esa historia. Desde temprano, el edificio tenía un ambiente distinto. No era algo visible, sino una tensión ligera que parecía recorrer los pasillos. Ese tipo de silencio que aparece cuando todos saben que algo importante está por pasar, pero nadie quiere mencionarlo. Ana entró, saludó al guardia y comenzó su rutina en los pisos bajos. Mientras caminaba, un recuerdo breve le cruzó la mente. Una tarde, años atrás, cuando en su antiguo trabajo un supervisor evitó mirarla mientras anunciaba que algo no estaba bien. No explicó nada, pero Ana lo sintió igual. Esa misma intuición regresaba ahora.
En el piso 7, mientras vaciaba un cesto de basura, escuchó una conversación cercana. ¿Viste el correo de anoche?, preguntó un empleado. Sí, respondió la otra persona. Y si el informe no llega hoy, Marcelo va a estallar. Los inversionistas están presionando. ¿Se sabe quién lo tiene? No, pero ya se habla de recortes. Ambos guardaron silencio. Luego hablaron aún más bajo. Si las pérdidas se confirman, nadie está preparado. Esto puede escalar. Ana siguió limpiando con movimientos tranquilos, sin mostrar interés. Pero cada frase coincidía con algo que llevaba días observando. En el piso 11, la tensión era evidente. Pantallas encendidas mostraban gráficos en naranja y rojo. Los escritorios estaban llenos de documentos y tazas vacías. Varias personas trabajaban rápido, con rostros cansados. Ana entró a limpiar un pasillo. Cerca de ella, una empleada comentó en voz baja: «No sé cómo esperan que cerremos un informe así. Nos piden lo imposible». Un compañero respondió sin dejar de mirar la pantalla: «Y mientras ese informe no aparezca, estamos atados». Los inversionistas quieren respuestas ya. Si ven que los números cayeron tanto, no terminó la frase. El silencio lo hizo por él. Ana continuó con su trabajo, pero sintió una ligera presión en el pecho. Era un gesto mínimo, una respiración que cambiaba apenas, pero suficiente para mostrar que algo le inquietaba. En una oficina cercana, vio un vaso al borde del escritorio. Lo tomó para evitar que cayera y, al hacerlo, notó un documento abierto. No lo buscó. Solo lo vio por un segundo. Proyección revisada, caída del 42%. Sintió un leve temblor en los dedos. Ese número ya había aparecido antes, el 40%. Primero en el documento mal triturado, después en comentarios sueltos. Ahora, otra vez, frente a ella. Guardó ese detalle sin decir nada. Mientras avanzaba por el pasillo, una pregunta regresó a su mente. ¿Por qué soy yo quien ve estas piezas? ¿Y por qué siento que sí importan? Intentó enfocarse en su trabajo, pero la sensación era clara. Lo que estaba viendo no era casualidad. En el piso 12 encontró a Lucía, otra empleada de limpieza, acomodando una bandeja de café. Lucía la miró un momento. ¿Tú también lo sientes?, preguntó en voz baja. Ana dudó. ¿Sentir qué? Lucía observó el pasillo antes de responder. El ambiente. Todos están tensos. ¿Pasa algo arriba? Ana asintió suavemente. Sí, se nota. Lucía acomodó la bandeja. Dicen que falta un informe importante, y en estos momentos eso nunca es buena señal. Las dos quedaron en silencio unos segundos. No hacía falta decir más. Mientras seguía su recorrido, Ana recordó el gesto de Marcelo apoyando la mano en la ventana el día anterior. Era un detalle sencillo, pero no podía olvidarlo. Su postura, el suspiro largo, la mirada perdida, no era una imagen de seguridad. Era cansancio, era preocupación, y ese gesto se había quedado con ella. Al terminar su turno en los pisos bajos, recibió un mensaje de su supervisora. Ana, más tarde tendrás que subir al piso 18. Pidieron apoyo extra. Ana sintió un leve nudo en la garganta. Cada vez que subía a ese piso, veía piezas nuevas, y hoy la tensión era más fuerte que nunca. Se detuvo un momento frente al ascensor. Miró su reflejo en la puerta metálica. Ojos cansados, sí, pero también atentos. Respiró hondo. Sabía que el resto del día no sería común. Algo estaba por salir a la luz, y sin buscarlo, ella estaba justo en el lugar donde todo comenzaría a revelarse. Cuando llegó la hora de subir al piso 18, Ana ya sentía una mezcla de atención y cautela. Entró al ascensor de servicio y observó cómo los números avanzaban con lentitud. 14, 15, 16, 17, 18. Las puertas se abrieron. El ambiente era distinto al del día anterior. Había más pasos, más murmullos, más rostros tensos.
La tensión ya no se ocultaba, simplemente estaba ahí. Ana avanzó con el carrito. El pasillo mostraba señales claras de un día agitado. Carpetas cerradas, con prisa, pantallas bloqueadas de forma irregular, tazas recién dejadas, notas adhesivas sin orden, pequeños detalles que revelaban apuro. Los empleados del piso 18 caminaban rápido, hablaban en voz baja y evitaban cruzarse miradas. Esa actitud no era casual. Ana la reconocía. La había visto años atrás, cuando un equipo entero sabía algo que no quería enfrentar. Ese recuerdo, breve pero preciso, le volvió de golpe. Cerca de la sala de reuniones, escuchó una conversación tensa detrás de la puerta entreabierta. «No podemos presentar esto así», dijo alguien. «No hay opción», respondió otra voz. El informe no llegó. ¿Y Marcelo? Está conteniendo a los inversionistas, pero no durará. Ana retomó el paso sin hacer ruido. No quería escuchar más de lo necesario. Luciana, la secretaria del CEO, salió de una oficina con una carpeta en la mano. Casi chocó con Ana al doblar el pasillo. «Cuidado», murmuró sin mirarla realmente. Ana se hizo a un lado. Luciana siguió caminando y habló por el auricular. «Sí, ya lo tengo, pero sin el informe original no sirve». La palabra original llamó la atención de Ana. Sintió un leve apretón en el pecho, un gesto interno que no se reflejó en su rostro, pero sí la acompañó un momento. Mientras limpiaba una mesa auxiliar, Ana vio al analista del piso 18 salir de su oficina con una carpeta en los brazos. Tenía el rostro pálido. «No puede ser», susurró. Se acercó a la impresora, tomó varias hojas y las revisó con rapidez. Luego se frotó la frente, como si tratara de procesar algo. Ese gesto lo dijo todo. Era preocupación real. Ana continuó limpiando con movimientos tranquilos, pero cada detalle reforzaba la misma idea. Algo serio se escondía en ese piso. Cuando llegó cerca de la oficina del CEO, notó que la puerta estaba entreabierta. «No voy a presentar cifras que no existen», decía Marcelo, con voz firme pero cansada. «Marcelo», respondió otra persona, «sin el informe no podemos avanzar». «Ese es el problema», dijo él. «No puedo inventar proyecciones». Después hubo un silencio largo, uno que dejaba claro que la situación era crítica. Ana caminó más despacio para no interrumpir. La puerta se abrió. Marcelo salió acompañado de un gerente. «Necesitamos tiempo», dijo el gerente. «No lo tenemos», respondió Marcelo. En ese momento, Marcelo bajó la vista y vio a Ana. No fue una mirada rápida, fue una pausa breve, consciente. Ana inclinó ligeramente la cabeza, respetuosa. No sabía si debía decir algo. Marcelo no habló, pero en sus ojos había algo que no tenía el día de la humillación: cansancio, presión, humanidad. Luego siguió su camino. Ana soltó el aire con suavidad. No se había dado cuenta de que lo estaba conteniendo. Ese instante la dejó pensativa. Cuando terminó su tarea, volvió al ascensor. Mientras bajaba, sintió que ese turno había sido distinto. La crisis ya no era un rumor. Se veía en los pasillos, en los gestos y en cada conversación cortada. Y sin buscarlo, ella estaba captando piezas que otros intentaban ocultar. Antes de que las puertas se cerraran, tuvo un pensamiento claro. Ese día había cruzado una línea invisible. Y desde ese punto, nada sería igual. Ana despertó con la sensación de que el día sería importante. No había dormido mal, pero su mente seguía repasando imágenes del día anterior. La secretaria apurada, el analista nervioso, la expresión cansada de Marcelo. Mientras preparaba el desayuno de su hijo, sintió una alerta suave dentro de ella. No sabía por qué, pero estaba ahí. Su hijo, aún medio dormido, preguntó: «¿Vas a trabajar arriba hoy?» Ana sonrió. «No lo sé, depende del día», aunque en el fondo intuía que sí.
Desde que entró al edificio, notó la diferencia. Los saludos eran más breves, los pasos más rápidos, y las conversaciones se apagaban cuando alguien se acercaba. En los pisos bajos escuchó: «Dicen que hoy habrá una reunión grande». Marcelo pidió los reportes otra vez. «Los números siguen mal». Ana siguió trabajando con calma, pero cada frase reforzaba la misma sensación. Algo estaba avanzando y no era bueno. Mientras limpiaba un pasillo, una idea regresó sin que ella la buscara. ¿Por qué falta ese informe? ¿Quién lo tenía? ¿Y por qué nadie lo dice abiertamente? No tenía respuestas, pero ya no podía ignorar la pregunta. En el piso 15, un escritorio vacío llamó su atención. Sobre él había una carpeta cerrada, sin etiquetas. Un trozo de papel sobresalía por un lado. Ana no tocó nada, solo leyó lo que estaba a la vista. Revisión y debajo, no imprimir aún. Sintió un ligero apretón en la mano que sostenía el carrito. Un gesto suave, casi imperceptible. Ese aviso le recordó algo que su madre solía decir cuando notaba que alguien ocultaba un problema. Cuando algo no cuadra, es porque falta la pieza importante. El recuerdo fue breve, pero claro. Minutos después, la supervisora habló por radio. «Ana, cuando termines, sube al piso 18. Pidieron apoyo extra». Ana respiró despacio. «Enseguida voy», respondió. Ya sabía lo que implicaba subir: tensión, preguntas y más piezas sueltas. El ascensor subió. 14, 15, 16, 17, 18. Las puertas se abrieron. El ambiente estaba más cargado que nunca. Había pasos rápidos, voces tensas y gente moviendo carpetas sin detenerse. Los gestos hablaban más que las palabras. Ana avanzó con calma, observando solo lo necesario. Cerca de la sala de reuniones, escuchó una conversación en voz baja. «Si el informe original se filtró, estamos en problemas». Ana detuvo el carrito por un segundo. Respiró hondo. Otra voz respondió: «No se filtró, se perdió». «Seguro. Eso dicen. ¿Quién lo tenía?» «Nadie sabe». 3 palabras quedaron resonando: original, perdido, revisión. Cada pieza se iba sumando. Mientras Ana limpiaba cerca del corredor, Marcelo salió de la sala de reuniones. Iba solo esta vez. Caminaba rápido, con el ceño tenso. Se detuvo frente a una ventana apenas 2 segundos. Ana no lo miró directamente, pero notó cada gesto. La exhalación pesada, la mano que cerró y abrió el cansancio en su postura. No era enojo, era preocupación. Marcelo se ajustó la corbata y siguió caminando. Ana bajó la mirada y notó que estaba sujetando el carrito con un poco más de fuerza que antes. Mientras avanzaba por el pasillo, una idea apareció de manera clara. Si nadie une estas piezas, yo sí. No era una decisión ni una conclusión, era simplemente reconocer que estaba viendo cosas que otros pasaban por alto. Detalles que, juntos, contaban una historia que nadie quería enfrentar. Antes de entrar al ascensor, sintió un presentimiento firme, algo que había sentido muy pocas veces. Algo importante estaba por revelarse, algo que cambiaría el rumbo del edificio y el suyo también. Y aunque aún no sabía cuál pieza faltaba, sentía que estaba a un paso de encontrarla. El día avanzaba lento, pero la tensión en el edificio crecía con cada hora. Ana terminó sus tareas en el piso 18 y bajó a los niveles medios, aunque su mente seguía arriba, donde todo parecía a punto de quebrarse. Mientras caminaba por el piso 9, una idea volvió con fuerza. «Hay algo que todavía no vi, algo que falta». Era una sensación discreta, pero constante. En ese piso había una sala de archivo temporal donde los equipos revisaban documentos antes de enviarlos a administración. Normalmente era un lugar con movimiento, carpetas, cajas abiertas y gente entrando y saliendo. Ese día estaba vacía. La puerta estaba entreabierta. Ana empujó el carrito y entró. El silencio era distinto. No era el silencio habitual de una sala de archivo.
Era un silencio más profundo, como si alguien hubiera trabajado ahí con prisa y luego se hubiera marchado sin volver. Ana había aprendido a reconocer ese tipo de ambiente. Siempre significaba lo mismo. Algo se quedó pendiente. En el centro había una mesa larga. Encima, una taza de café fría, un bolígrafo sin tapa, carpetas abiertas, hojas con anotaciones rápidas. Ana observó todo un momento sin tocar nada. Y entonces lo vio. Una hoja doblada a la mitad, semioculta bajo una carpeta, como si alguien la hubiera dejado ahí solo por un segundo. El borde mostraba manchas de tinta, como si la hubieran sostenido con la mano apretada. Ana se acercó un poco. Sintió cómo su respiración se hacía más lenta, como si su cuerpo anticipara algo. La hoja estaba a simple vista. No la abrió. No la movió. Solo leyó lo que alcanzaba a verse. En la esquina superior decía: Informe, pérdidas acumuladas Q3, versión preliminar. Ana sintió un leve nudo en el pecho. Ese nombre le sonaba. Era similar a lo que había escuchado cuando Marcelo mencionó cifras que no existen. Debajo había una frase subrayada: comparación con informe original, discrepancia detectada. Ana apoyó la mano en el carrito. Un gesto pequeño, automático. Esa palabra, original, aparecía en todos los momentos donde había tensión. En la conversación del piso 18 en el pasillo de la oficina de Marcelo, en la frase de la secretaria, en los rumores del informe perdido, y ahora estaba allí, frente a ella. Un recuerdo breve cruzó su mente. Su madre diciendo: cuando algo no cuadra, es porque falta la pieza importante, y suele estar a la vista. Ana no entendía de números, pero sí sabía reconocer cuando alguien ocultaba algo. Sonaron pasos en el pasillo. Ana enderezó la postura, tomó el trapeador y comenzó a limpiar. La puerta se abrió. Era un joven practicante. Tenía una carpeta en la mano y parecía inquieto. «Ah, disculpa», dijo. «No sabía que había alguien aquí». Ana sonrió con suavidad. «No te preocupes». Él dejó su carpeta y comenzó a buscar entre las otras. Pasó hojas, movió documentos, murmuró para sí, pero no tocó la hoja doblada. «No puede ser», susurró. «Si no aparece, Marcelo se va a desesperar». Buscó un poco más y salió apresurado. Ana se quedó quieta unos instantes. Todo quedó claro. El documento que todos buscaban, o su rastro, estaba ahí. Ana retrocedió un paso, no para alejarse, sino para observar toda la mesa. El desorden decía mucho, pero esa hoja, en particular, parecía haber sido dejada por alguien que no tuvo tiempo de ocultarla, o que no quiso hacerlo. La frase seguía resonando. Comparación con informe original, discrepancia detectada. No sabía qué significaba esa discrepancia, no sabía quién debía ver ese documento, pero comprendía algo. Esa frase encajaba con todas las piezas que había visto hasta ahora. Memorizó cada palabra que alcanzaba a leer sin mover la hoja. Luego respiró hondo y retomó su tarea. Al salir de la sala, sintió una certeza nueva. Había encontrado el hilo, el que unía todo. Y aunque aún no sabía hacia dónde conducía, sabía algo más profundo. No era ella quien buscaba las piezas. Eran las piezas las que empezaban a aparecer, una por una. El resto de la mañana avanzó con un peso silencioso. Ana cumplía sus tareas en los pisos medios, pero la tensión del piso 18 parecía extenderse por todo el edificio. Mientras colocaba bolsas nuevas en un contenedor del piso 11, escuchó pasos rápidos en el pasillo. 2 gerentes caminaban con prisas, hablando en voz baja. «Marcelo no va a aceptar eso», dijo uno. «No tiene opción», respondió el otro. «Los inversionistas vienen mañana». «Los inversionistas, mañana». Ese detalle quedó grabado de inmediato. Ana continuó su trabajo, pero la frase se quedó en su mente. Poco después, la supervisora habló por radio. «Ana,
Cuando termines, sube al piso 18. Pidieron apoyo adicional. Enseguida voy, respondió. Tomó el carrito y llamó al ascensor. Mientras subía, el trayecto se sintió más largo de lo habitual. 14, 15, 16, 17, 18. Las puertas se abrieron y el ambiente la envolvió de inmediato. Pasos contenidos, voces bajas, puertas entreabiertas, un orden tenso, casi frágil. Ana avanzó hacia una pequeña sala interna que debía limpiar. Antes de llegar, escuchó voces detrás de la puerta. No eran voces firmes, eran voces tensas, marcadas por la presión del momento. La puerta estaba entornada. Ana no quería escuchar, pero mientras limpiaba cerca, las voces se hicieron más claras. «No puedes ocultar eso, Sergio», dijo Marcelo. El tono no era de enojo, era de cansancio. «No estoy ocultando nada», respondió Sergio. «Estoy tratando de evitar un desastre. ¿Y crees que presentar cifras ajustadas lo va a evitar? Son lo único que tenemos, porque el informe original no aparece», dijo Marcelo. «Sin ese informe, no tenemos base». Ana detuvo el movimiento del paño por un instante, solo un segundo, el suficiente para sentir que esa conversación era distinta. «Marcelo», dijo Sergio más bajo, «si mostramos las cifras reales, la Junta va a pedir renuncias, y sabemos cuáles serán las primeras». Esa frase le recordó algo de un antiguo trabajo, cuando un supervisor intentó encubrir un problema para evitar consecuencias, y la responsabilidad cayó sobre quienes menos poder tenían. Un recuerdo breve, pero claro. Después vino un silencio corto. «No voy a mentir para salvar mi puesto», respondió Marcelo. Ana se movió unos pasos hacia un lado, dejando el pasillo libre, no por miedo, sino por respeto. «Entonces tenemos un problema», dijo Sergio. «Uno serio». «Lo tenemos desde que el informe desapareció», respondió Marcelo. «Y tú lo sabes». La puerta se abrió. Ana retrocedió un poco. Sergio salió primero, con el rostro tenso. No la miró. Marcelo salió después. Se detuvo un momento en el marco de la puerta y respiró hondo. Cerró los ojos brevemente antes de volver a abrirlos. Era el gesto de alguien que intentaba recomponerse. Ana desvió la mirada, pero alcanzó a notar la mandíbula apretada, el ajuste leve de la manga, la exhalación lenta. Marcelo comenzó a caminar. Al pasar frente a ella, levantó la vista. Fue un cruce de miradas breve, pero claro. Un silencio que decía: «Esto está por estallar». Ana respondió con un gesto suave de cabeza. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Ana respiró despacio. Sus manos estaban un poco tensas alrededor del paño. La frase seguía ahí: «No voy a mentir para salvar mi puesto». Para muchos sería una declaración profesional. Para Ana era un límite moral que podía traer consecuencias grandes. Mientras guardaba el paño en el carrito, comprendió algo. Si quienes están arriba ya no están de acuerdo, entonces la verdad no tardará en salir. Ese día entendió que la situación no era solo complicada, era inestable. Y lo que es inestable eventualmente cae. Esa tarde, Ana comenzó su última ronda antes del almuerzo. El ambiente del edificio seguía cargado, pero había una inquietud que iba y venía como una corriente silenciosa. Algo en el aire anunciaba que el día estaba lejos de ser normal. Mientras recorría el piso 10, escuchó el cierre rápido de un ascensor. Al voltear, vio entrar a dos personas que nunca había visto allí. Trajes oscuros, caminar seguro, carpetas finas bajo el brazo. No parecían empleados habituales. «Van al 18», dijo uno antes de que las puertas se cerraran. Era una frase corta, pero suficiente para que Ana entendiera que algo se movía arriba. Respiró suave y siguió con su trabajo. Al terminar el piso 10, la radio sonó. «Ana, necesitamos que subas al 18 otra vez, sala de juntas pequeña». No era común que la llamaran tan seguido. Normalmente ese turno lo cubría otra persona.
Voy enseguida, respondió. Mientras esperaba el ascensor, pensó si era simple coincidencia o si su presencia en ese piso se estaba volviendo más frecuente por razones que ella no alcanzaba a comprender. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, sintió el cambio de inmediato. No era solo tensión, era una presión contenida, como si algo estuviera a punto de revelar una verdad incómoda. Los pasos eran más rápidos, las voces más bajas. Las puertas se abrían apenas lo suficiente para dejar pasar palabras cortas o documentos. Ana avanzó con calma. Antes de llegar a la sala solicitada, notó algo que la hizo frenar un instante sin detener realmente el paso. Una puerta que no debería estar abierta. La puerta del analista, el mismo que había visto nervioso días atrás, estaba entreabierta. Él siempre la mantenía cerrada. Ana no iba a mirar dentro, nunca lo hacía. Pero al pasar, escuchó el sonido rápido de papeles moviéndose. Se detuvo discretamente, como si revisara algo en el carrito. No miró hacia adentro, solo permaneció ahí un segundo más. Entonces escuchó su voz. No puedo enviarlo así. El tono era bajo, pero firme. Ana mantuvo la postura. ¿Quién modificó esto?, preguntó él. El silencio siguiente fue tenso, casi audible. Ana sintió un leve nudo en el estómago, el mismo que había sentido cuando encontró la hoja doblada con la frase «discrepancia detectada». El analista continuó. Alguien tocó el archivo. Lo sé, se nota. 3 frases, claras, y suficientes para entender que el problema era más grave de lo que parecía. Segundos después, escuchó una silla moverse y luego pasos hacia la puerta. Ana dio un paso adelante para liberar el pasillo. La puerta se abrió un poco más y una mujer salió. Laura, la gerente de control interno. Ana la reconoció al instante. Postura recta, caminar firme, mirada siempre enfocada. Pero esa tarde había algo distinto. Sus pasos eran más rápidos, su respiración estaba un poco acelerada y sostenía una carpeta con más fuerza de la habitual. Laura no saludó, no miró hacia los lados, simplemente se dirigió directo a la sala de reuniones. Ana la siguió con la mirada un segundo, no más, y ese segundo fue suficiente. Cuando la puerta del fondo se cerró detrás de Laura, Ana sintió algo dentro de ella, no miedo, no curiosidad indebida, era intuición, una intuición clara pero tranquila. Sin buscarlo, su mente conectó 3 momentos. La hoja doblada con discrepancia detectada, la discusión entre Marcelo y Sergio por cifras ajustadas y el analista diciendo que alguien modificó el archivo. Todo apuntaba hacia un mismo patrón. Y lo que más llamó su atención no fue la información, fue el comportamiento de Laura. Ella nunca salía apurada, siempre era meticulosa, controlada, precisa, pero esa tarde algo en su paso no coincidía. Ana respiró hondo, dejando que ese pensamiento se acomodara sin forzarlo. Cuando llegó a la sala asignada, abrió la puerta con suavidad. El lugar estaba vacío, pero la tensión del piso se sentía incluso ahí dentro. Mientras limpiaba la mesa y acomodaba las sillas, una idea tomó forma. Esto no es casualidad. Hay algo que alguien está moviendo con cuidado. Y yo acabo de ver una pieza en movimiento. No sabía qué significaba todo, ni tenía respuestas, pero ahora tenía algo que antes no tenía, un nombre. Y aunque aún no entendía por qué, sabía que ese nombre importaba. Esa tarde, después de terminar en el piso 18, Ana bajó a los niveles medios para continuar con su rutina. El ambiente seguía extraño, como si el edificio estuviera sosteniendo un silencio que no le pertenecía. Cuando llegó al piso 12, notó de inmediato que algo no encajaba. No había pasos, ni voces, ni el sonido habitual de teclados, solo quietud. Entró a una de las salas donde guardaban documentos en tránsito. Por lo general,
Ese espacio estaba lleno de carpetas que iban y venían todo el día. Ese día estaba demasiado ordenado. Las carpetas estaban alineadas, las cajas cerradas y las mesas sin una sola hoja suelta. Incluso el aire se sentía estático. Ana comenzó a limpiar con movimientos tranquilos. Al levantar una silla, notó que una bandeja metálica tenía marcas recientes, como si alguien hubiera retirado carpetas con prisa. No era algo grave, pero sí llamaba la atención en un ambiente tan quieto. Justo cuando se giró para cambiar una bolsa, escuchó un sonido ligero detrás de ella. ¡Tic! Una hoja cayó desde una repisa alta. El ruido fue suave, pero suficiente para que Ana se diera vuelta con curiosidad. Se agachó y tomó la hoja. Mientras la levantaba, sintió una ligera marca de clip en el borde superior. En la esquina inferior había un trazo tenue de lápiz, casi borrado. Ese simple detalle hizo que contuviera la respiración por un segundo. No era un documento completo, era una portada preliminar, algo que normalmente se descarta antes de entregar la versión final. En la parte superior decía, Informe CUR-3, borrador anterior. Ana frunció el ceño con suavidad. Nunca había visto ese título. En la parte inferior aparecía Revisión interna, control de accesos. Esa frase no era común. Solo la había escuchado una vez, cuando Laura habló en un pasillo sobre gestionar permisos antes de enviar un informe. Ana dejó la hoja sobre la bandeja, con cuidado. Mientras lo hacía, un pensamiento cruzó su mente. Esto no cayó por accidente. En ese momento, escuchó pasos firmes en el pasillo. No eran pasos apurados por descuido, sino decididos, como si la persona quisiera llegar antes que otra. Ana se acercó discretamente a la puerta para ver quién era. Era Laura. Tenía la misma carpeta que había llevado más temprano, pero esta vez la sujetaba con más fuerza. Ana bajó la mirada un instante para no parecer que observaba. Cuando volvió a mirar, notó algo más. Laura no caminaba rápido por falta de tiempo. Caminaba rápido con intención, y ese matiz, pequeño pero claro, la hizo detener mentalmente todo lo que estaba pensando. Laura pasó sin verla, sin saludar, sin desviar la mirada. Ana esperó unos segundos antes de volver a la sala. Dejó la hoja en la bandeja metálica y continuó limpiando, pero su mente estaba ocupando espacios nuevos. Sin querer, conectó 3 momentos. La hoja que había encontrado días atrás, con discrepancia detectada, la discusión entre Marcelo y Sergio sobre cifras ajustadas, y el analista diciendo que alguien modificó el archivo. Todo parecía formar parte de un mismo hilo. Mientras limpiaba la mesa, un pensamiento tomó forma con claridad tranquila. No soy la única que nota que algo se está moviendo. Cuando salió de la sala, el pasillo dejó escapar un eco suave, como el sonido de una puerta lejana que se cerraba lentamente. Ese pequeño ruido, junto con la hoja caída y la presencia de Laura, le dejó una sensación clara. El edificio hablaba, y cada detalle tenía un mensaje que pocos estaban escuchando. Ana continuó avanzando con su carrito, pero algo dentro de ella ya había cambiado. Sabía que estaba cerca de descubrir algo importante. Un pensamiento la acompañó mientras se alejaba. Esto no fue una coincidencia. Algo está por revelarse. La tarde avanzó con un peso que no terminaba de disiparse. Ana siguió con su rutina en los pisos medios, aunque una parte de su mente regresaba a la hoja caída en el piso 12. No sabía qué significaba, pero algo dentro de ella le decía que no era un detalle menor. Cuando recibió la solicitud para subir al piso 18 por una limpieza urgente, dejó el carrito en movimiento y llamó al ascensor. Pensó que quizá estaba viendo conexiones donde no las había. Pero al abrirse las puertas, esa idea desapareció. El ambiente había cambiado por completo. Ya no era la tensión silenciosa de días anteriores.
Ahora era prisa real. Teléfonos vibraban sin que nadie respondiera. Algunas carpetas estaban abiertas sobre escritorios. Varias personas cruzaban el pasillo con pasos rápidos, hablando en voz baja. Incluso una puerta mal cerrada golpeaba suavemente con cada corriente de aire. Ana avanzó con calma, empujando su carrito, dejando que sus ojos recogieran detalles sin mostrar intención de observar. Era evidente, algo estaba pasando. Mientras se acercaba al final del pasillo, escuchó la voz de Marcelo proveniente de la sala de reuniones. No voy a firmar nada hasta ver el archivo original. No estaba levantando la voz, pero su tono tenía una firmeza que no había mostrado antes. Marcelo, necesitamos cerrar esto hoy, respondió Sergio. Ana redujo ligeramente su paso, solo para no irrumpir en medio de la conversación. ¿Cerrar qué?, dijo Marcelo. Si faltan datos. Hubo un silencio corto. Ana fingió revisar el carrito, aunque sus manos apenas se movieron. Los inversionistas llegan mañana, insistió Sergio. Si te niegas, nos dejas a todos expuestos. A mí no me preocupa quedar expuesto, respondió Marcelo. Me preocupa que alguien ya nos expuso sin que lo sepamos. Esa frase se quedó suspendida en el aire. Ana sintió un pequeño nudo en el pecho. No era miedo, era reconocimiento. Luego escuchó algo que la hizo prestar atención de inmediato. Laura dijo que el borrador final está en revisión, comentó Sergio. Laura, otra vez. Marcelo contestó sin tardar. Laura no debería tener ese borrador. No sonaba molesto, sonaba preocupado y alerta. Sergio habló más bajo. Ella insistió en manejarlo. Ana apretó suavemente el mango del carrito, casi sin darse cuenta. Ese pequeño gesto salió solo. La puerta de la sala se abrió de golpe. Ana dio un paso atrás por reflejo. Marcelo salió primero. Tenía el ceño fruncido, pero su mirada no era dura. Era el rostro de alguien que intenta entender algo que no encaja. Al verla, su expresión se suavizó un poco. «Disculpa», dijo, como si hubiera interrumpido su trabajo. Ana solo movió la cabeza en señal de que todo estaba bien. Sergio salió después y cerró la puerta de forma rápida. No dijo nada. Cada uno tomó una dirección distinta. Ana estaba por mover el carrito cuando algo llamó su atención. En el marco de la puerta, atrapado entre la madera y el borde metálico, había un fragmento de papel, muy pequeño, un pedazo desgarrado, casi invisible. Se inclinó un poco para observarlo. No lo tocó. El papel tenía el mismo tono y la misma textura que la hoja que había encontrado en el piso 12, y en el borde impreso se alcanzaba a leer una parte de una palabra: cesos. Ana supo enseguida qué palabra era: accesos, la misma que había visto unas horas antes. Sintió que el aire se le detenía por un segundo, una inhalación corta, controlada. Se incorporó y siguió con su rutina, aunque su mente estaba juntando piezas sin que ella lo buscara. Ya no era intuición, eran señales repetidas, pequeñas, pero demasiado claras para ignorarlas. Había algo detrás del informe desaparecido, algo que se estaba moviendo con demasiada prisa, y no precisamente en silencio. Mientras avanzaba por el pasillo, un pensamiento tomó forma con una certeza tranquila. Esto ya no es intuición, es evidencia. Cuando terminó su turno, Ana bajó por última vez el carrito vacío hacia el vestíbulo. El edificio, que durante días había sido un espacio lleno de tensión contenida, ahora parecía distinto. No había voces apresuradas ni pasos firmes en los pasillos. Solo un silencio largo, como si todo lo que había ocurrido estuviera tratando de acomodarse. Al salir al exterior, el aire de la tarde la recibió con suavidad. Por primera vez en días, sintió que podía respirar sin la sensación de estar cargando algo ajeno sobre los hombros. Los relajó con un gesto leve, casi imperceptible.
como si soltara un peso que no sabía que llevaba. Caminó despacio hacia el paradero. Mientras avanzaba, su mente ordenó imágenes recientes: la hoja doblada, el documento caído, las discusiones que escuchó sin querer, la prisa de Laura, el fragmento de papel atrapado en la puerta, y ella, siempre en medio, observando detalles que nadie más había visto. Habían sido días largos, llenos de silencios, miradas tensas y movimientos que antes habría pasado por alto, y sin embargo, ahí estaba, conectando piezas sin haberlo planeado. Pero había algo más profundo. Durante años, Ana había sentido que su trabajo la volvía invisible. No era algo triste, era simplemente el modo en que creía encajar en ese lugar, discreta, silenciosa, parte del fondo, una presencia útil, pero no vista, hasta que esos días le mostraron otra verdad: que observar también tiene un lugar, que el silencio también guarda valor, que su atención, tan tranquila y constante, estaba sosteniendo algo más grande de lo que imaginaba. Se detuvo un momento junto a la baranda del paradero y apoyó las manos con suavidad. Cerró los ojos, y en ese breve descanso entendió algo que no había podido poner en palabras. Ella no había buscado involucrarse. Había sido la verdad la que la encontró a ella. Recordó el cansancio en los ojos de Marcelo, la presión en la voz de Sergio, la prisa silenciosa de Laura. Recordó cómo el edificio parecía hablarle en fragmentos: una hoja caída, una puerta entreabierta, un nombre repetido, y comprendió que, aunque no era parte del conflicto, estaba viendo más de lo que muchos querían aceptar, y que ignorarlo ya no era tan sencillo. El autobús apareció doblando la esquina. Ana abrió los ojos, respiró hondo y sintió un alivio real recorrerle el pecho. Subió y tomó asiento junto a la ventana. Apoyó la frente en el vidrio frío, dejando que el movimiento del vehículo la arrullara. No sabía qué pasaría al día siguiente. No sabía si lo que había visto cambiaría algo o quedaría guardado en su memoria como un secreto silencioso. Lo único cierto era que ya no era la misma. Había descubierto algo dentro de sí, la capacidad de mirar incluso aquello que otros preferían pasar por alto, la capacidad de ver valor en lo que parecía mínimo. Mientras el autobús avanzaba por la avenida, un pensamiento se formó con una claridad tranquila. Quizá no elegí lo que vi, pero puedo elegir qué hacer con ello. Y esa idea, simple pero profunda, le dio una paz que hacía días no sentía, como si, después de tanta tensión, finalmente hubiera encontrado un propósito sin tener que buscarlo. Esa noche, al llegar a casa, Ana se sentó en la orilla de la cama y dejó que el silencio llenara la habitación. Miró sus manos con calma, recordando cada pequeño detalle que había pasado por ellas: papeles caídos, mesas marcadas, carpetas fuera de lugar y ese borrador que no debería haber visto. Sintió un leve temblor en los dedos. No era miedo. Era la conciencia de estar frente a algo que escapaba a su rutina. Abrió su bolso y sacó el documento que el practicante había olvidado. No entendía los números, pero sí entendía la intención detrás de ellos. La palabra accesos resaltaba en medio de todo. Respiró hondo, tomó un sobre pardo, colocó el borrador adentro y lo cerró sin agregar ninguna nota. No quería aparecer, solo quería hacer lo correcto. A la mañana siguiente llegó más temprano que de costumbre. El edificio estaba en silencio, con las luces del pasillo encendiendo en secuencia. Ese momento, cuando todo parecía detenido, siempre la tranquilizaba. Subió al piso 18. El pasillo estaba vacío. Cada paso se sentía más lento, más consciente. Se detuvo frente a la puerta de la oficina de Marcelo. Tuvo una breve duda, apenas un segundo, y luego deslizó el sobre por debajo de la puerta. El sonido del papel rozando la madera
la hizo contener el aire. Por un instante sintió que alguien podría verla, pero el pasillo siguió en silencio. Se giró, tomó el ascensor y regresó a su rutina. Horas después, Marcelo encontró el sobre en el suelo de su oficina. Lo abrió sin prisa, leyó el documento una vez y luego otra. Su expresión cambió. Ya no había duda. Ese borrador mostraba el acceso irregular y la manipulación que nadie admitía. Esa era la pieza que faltaba para entenderlo todo. Más tarde, mientras Ana limpiaba el pasillo del piso 12, escuchó pasos acercándose. Marcelo se detuvo a su lado. No traía carpetas ni papeles, solo se quedó ahí, unos segundos. Ana siguió limpiando, sin levantar la mirada. Él habló con un tono bajo y directo. «Gracias». No preguntó nada, no intentó romper su silencio, no pidió explicación. Ana levantó los ojos un instante. Él asintió suavemente y siguió caminando. Ella volvió a su tarea, sintiendo una tranquilidad distinta. Había hecho lo correcto sin buscar crédito. Había protegido la empresa sin que su nombre apareciera. Su gesto había sido pequeño, pero decisivo. La verdad no necesitó ruido, solo necesitó ser vista, y ella fue quien la vio.